Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta tarde por el don de la vida. Te damos gracias por amarnos infinitamente. Te damos gracias porque nos has llamado a tu iglesia. Te damos gracias porque siempre nos acompañas. Te pedimos, Señor, que estés siempre en medio nuestro. Sabemos que somos frágiles, que llevamos este tesoro en vasos de barro. Te pedimos, Señor, que te valgas de nuestra fragilidad para mostrar siempre tu gloria. También te pedimos que tu Espíritu Santo sea siempre el dulce huésped de nuestra alma. Y continuamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Continuamos compartiendo con ustedes en FM 97.3, Radio Divina Providencia. ¿Continuamos? Continuamos. Empezamos. Llegamos, sí. Ya no llegamos, ya son y 25. Qué barro. Bueno, ya no se importa. nos fue el programa. Sí, escuchen. Les doy unos 10 minutos más hoy. Ay, muy gracias, bien. pero ese es el regalo de cumpleaños. Por favor, después dicen que Dios no provee. Mirá, por favor. Ahí está. Bueno, vamos a hablar del pecado contra el Espíritu Santo. Y como decía recién, bueno, elegimos una carta encíclica de Juan Pablo II, ¿sí? Que es fruto del Concilio Vaticano II, porque esto tiene que quedar muy claro también, porque hay una división importante con respecto a eso, que no tiene razón de ser, pero está. Entonces, bueno, esta carta encíclica se llama, en latín, Dominum et Vivificantem. ¿Y qué significa? Dice, Señor y dador de vida. Ese es el nombre de la encíclica. Okay. ¿Quién es el Señor y dador de vida? El Espíritu Santo. ¿Sí? Y va a decir lo siguiente, no, voy a tratar de leer, vamos a explicar, pero voy a tratar de leer porque hay cosas que son duras y claras. Y en el punto 6, y en el subinciso, por decirlo así, 46, va a decir lo siguiente, Juan Pablo II en esta encíclica. Dice, en el marco de lo dicho hasta ahora, resultan más comprensibles otras palabras impresionantes, y escuchen lo que voy a decir ahora, y desconcertantes de Jesús. O sea que podemos decir que Jesús a veces habla con palabras desconcertantes. Y ahora nos vamos a dar cuenta de qué habla. Y yo quiero que presten atención a esto que voy a leer ahora. ¿Sí? Porque Dios es serio. El Espíritu Santo es serio. El Señor es serio. Y nosotros también debemos ser serios. ¿Sí? Y esto es palabra de la Iglesia y hay que creerla. Entonces fíjense para Juan Pablo II lo que va a decir, que estas palabras impresionantes y desconcertantes las podríamos llamar, escuchen, las palabras del no perdón. Las palabras del no perdón. Aquel que esté escuchando esto dice que tu barbaridad está diciendo este hombre, muy sencillo, carta encíclica Dominum et Vivificantem de Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo en la Iglesia y el mundo. Para quien quiera buscarlo. Para quien quiera buscarlo, para que vea que esto es palabra de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, un enorme papa que ha tenido la Iglesia Católica. Y va a decir que estas palabras impresionantes y desconcertantes que Jesús de vez en cuando dice, las podríamos llamar las palabras del no perdón. No del perdón, del no perdón. ¿Sí? Y escuchen. Y habla aquí que esta palabra del no perdón la refieren los sinópticos, los tres evangelios, de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Y sobre un pecado en particular. ¿Sí? Para que esto es muy concreto. Pues esto no es ambiguo, no, puede ser esto, no, lo vamos a ver con todo el detenimiento necesario. ¿Por qué? Porque habla de un pecado particular, ¿sí? Que es llamado blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si queremos saber cuál es esa palabra desconcertante del no perdón, un pecado. ¿Y cuál es ese pecado?
En particular, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es uno de los pecados contra el segundo mandamiento de la ley de Dios, que no creo que hagamos tiempo hoy de verlo, que lo teníamos preparado para hoy también. Y va a decir, Juan Pablo II, va a poner los tres capítulos y versículos donde la Biblia, en los tres evangelios sinópticos, habla del perdón, del no perdón, o sea, el pecado particular, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida. ¿Ok? Bien, vamos a leer el de Mateo. No usemos la escritura porque está acá en la encíclica, leámoslo de acá. Miren lo que va a decir. Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres. Todo pecado y blasfemia se le perdonará a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y escuchen, y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Es claro, ¿sí? El pecado no es blasfemar obviamente que es pecado blasfemar a Jesús, ¿sí? Pero ese pecado tiene perdón. El que no tiene perdón es cuando blasfemas contra el Espíritu Santo. Y ya que estamos leyendo esto, quizá lo vamos a ver más adelante, acá habla de este mundo y el otro mundo. ¿Y cuál será el otro mundo? Bueno, para la iglesia ve en esta cita una aclaración, un direccionamiento a una cosa que es creencia de la Iglesia Católica, solamente, que es sobre el dogma del purgatorio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este mundo donde el pecado es perdonado. ¿Y por qué habla que hay otro mundo en el que este pecado no va a ser perdonado, pero hay otros que sí? ¿Cuál es? El purgatorio, donde nosotros tenemos que purgar nuestros pecados para poder ingresar al cielo. Pero es otro tema, después lo veremos. Con respecto a Marcos explica lo mismo que Mateo, pero es más duro porque define algo. Y escuchen que es muy importante. Dice, el Evangelio de Marcos, eso está, en el anterior estaba en Mateo 12, 31, 32. Y en Marcos está en Marcos 3, versículo 29. Y va a decir lo siguiente: se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias. Miren, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, escuchen, será reo de pecado eterno, reo del infierno. Y en Lucas, que está en el capítulo 12, versículo 10 de Lucas, dice: a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Entonces acá tenemos varios componentes: uno, que hay un mundo y otro mundo donde se perdonan los pecados, ¿sí? Uno en este y otro la purificación en el purgatorio, como lo habla Mateo. Otro Marcos que es clarísimo, que dice que ese pecado no se puede perdonar y te condenás. Y bueno, y Lucas, que define un poco lo que habían definido los anteriores. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos dice San Juan Pablo II, ya desgranando un poquito esto, ¿sí? Y lo va a explicar de una forma pedagógica muy buena, porque va a ser pregunta y va a ser respuesta. Se va a responder él solo. Entonces dice, la pregunta dice: ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable? Eso está muy bueno para que vaya quedando claro, ¿no? Para que por eso que yo siempre recomiendo para aquellos que no les gusta leer mucho y no les gusta hurguetear y ir a la Biblia, ir al catecismo y ir, el catecismo de Pío X, catecismo mayor de Pío X, porque tiene esa metodología. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable? Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable porque Aparte, todas preguntas. Básicamente es un libro. Sí, un libro muy manejable. Sí, muy manejable. Pero es completísimo. Sí, es muy completo. Pero con esta metodología. ¿Sí? Aparte también con un lenguaje claro. Exactamente. Ya Juan Pablo II, ya en
el catecismo que tenemos ahora, todo lo otro que lo define categóricamente lo desarrolla y es buenísimo. A mí me encanta porque nosotros que hacemos estudios de la escritura, del magisterio, etcétera, etcétera, es completísimo, de una guía que no se puede dejar de tener, ¿no? Entonces vamos a ver cómo explica esto. Dice, ¿cómo se entiende esta blasfemia? Y fíjense a dónde se va a remontar. Se va a remontar a uno de los dos teólogos más grandes que tuvo la Iglesia. Uno fue San Agustín y otro Santo Tomás de Aquino. Y va a remontarse a lo que definió ya en el año 1200 y pico Santo Tomás de Aquino para definir cuál es este pecado. Y escuchen lo que dice. Responde Santo Tomás de Aquino. Tengamos en cuenta que fue un teólogo impresionante, entonces siempre la dialéctica es elevada, ¿sí? Y acá nos vamos a dar cuenta que es elevada, pero se puede explicar tranquilamente cuando uno está metido en estas cosas, ¿no? Entonces dice, responde Santo Tomás de Aquino que se trata de un pecado irremisible según su naturaleza, en cuanto excluye aquellos elementos gracias a los cuales se da la remisión de los pecados. El Espíritu Santo es la fuente y el dador de vida. Por el Espíritu Santo se hace la transustanciación en el pan y el vino, en el cuerpo y sangre de Cristo. Por el Espíritu Santo se realiza la absolución de los pecados a través del sacerdote. Por la imposición de manos se transmite el Espíritu Santo, la curación, todo. ¿Sí? Pero hay una cosa que también se realiza a través de eso, que ahora lo voy a explicar. Yo no quiero hablar demasiado porque esto es un tema delicado, porque está hablando de palabras desconcertantes de Jesús, que la define como el no perdón. Y hay un pecado que no se perdona, que es este que estamos tratando de estudiar. Y justamente en este momento, Santo Tomás dice que es un pecado que no recibe perdón. ¿Por qué? Por la naturaleza irremisible, irremediable de lo que se está negando. Estás negando algo que no tiene otra forma de obtenerse por otro lado. Claro. Por eso, ojo, cuando agarran y dicen, no, Dios perdona los pecados de tantas maneras, de tantas formas, porque ahí está toda esa novedad. Nos vamos a dar cuenta que no, porque acá está hablando de un pecado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero referida a un hecho concreto, que es no querer recibir el perdón de Dios. Aparte hay una cita que tal vez vos la recuerdes, cuando Jesús envía que vayan a los sacerdotes. Entonces ahí está el perdón de los pecados. No, sí, está claro. O sea, el sacerdote tiene el Espíritu Santo para perdonarnos los pecados. Sí, exactamente, tiene el poder, tiene el orden. Sí, pero acá está hablando de algo más allá de eso. No, pero trayendo a colación esto que vos decís, que se perdonan los pecados de tantas formas. Sí. No. Estando Jesús, el mismo Jesús ahí, manda que vayan a los sacerdotes. Los pecados se perdonan de dos maneras. Los veniales se perdonan a través de la confesión o la Eucaristía, ¿sí? Y los pecados graves, esos se confiesan. Primero tiene que pasar por el confesionario, no hay tutía. Una misa no perdona un pecado de muerte, no lo perdona. Está en el catecismo, está clarísimo. Pero bueno, miren cómo sigue esto, porque acá vamos a demostrar que una blasfemia no es hablar mal del Espíritu Santo, no, es mucho más profundo que eso, ¿sí? No creo. Claro, entonces, fíjense que Santo Tomás de Aquino dice que es un pecado que no se perdona, ¿por qué? Porque por la naturaleza irremisible de lo que significa el Espíritu Santo, ¿para qué está? El Señor dador de vida, vos lo que estás haciendo estás desechando la vida con este pecado, por eso vamos a ir despacito para poder entenderlo. Repito lo que dice Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino dice, se trata de un pecado irremisible según su naturaleza, en cuanto excluye aquellos elementos gracias a los cuales se da la remisión de los pecados. Y ahora lo va a explicar, y es mucho más profundo como lo explica este pecado. Obviamente que el sacramento de la confesión lo podemos enfocar desde el lado ese, del sacerdote, está todo bien, pero acá está hablando mucho más profundo, se va a la raíz de la remisión de los pecados, que es la cruz. Y ahora lo vamos a ver, miren cómo sigue. Dice, según esta exégesis, la de Santo Tomás, la blasfemia
no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo. No, es una blasfemia tonta. O sea, blasfemar, insultar al Espíritu Santo, no. El pecado no se refiere a ese tipo de blasfemia, de insultar al Espíritu Santo. Eso lo pueden ver, me acuerdo que creo que está en Efesios 4:29, dice, no ofendáis, no entristezcáis al Espíritu Santo con palabras vanas, etcétera, etcétera. Pero acá no está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Por eso que dice, no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo. Consiste, escuchen esto, consiste por el contrario en el rechazo, escuchen, de aceptar la salvación que Dios ofrece al mundo por medio del Espíritu Santo. Y escuchen que esto es central, que actúa en virtud del sacrificio de la cruz. Porque la sangre purifica de las obras muertas nuestra conciencia. Fíjate dónde se fue, esto que siempre decimos, que la sangre de Cristo que nos redime, ahí se fue. O sea, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es, en el fondo, rechazar esa salvación que Dios te da a través de la cruz. No, pero yo acepto eso, yo creo. Vamos a ver si están así. Vamos a ver si están así, porque todavía no llegamos al centro, al meollo de la cuestión de esto. Porque cuando vos le preguntás a cualquiera que está en pecado de muerte, si cree en eso, sí cree. Cree que la sangre, sí, todo cree. Pero vamos a ver si es cierto, porque acá dice Santo Tomás, dice que no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo, sino que consiste en el rechazo, de aceptar, la palabrita esa es lo importante, acá es aceptar la salvación que Dios te ofrece por medio del Espíritu Santo, que actúa, ese Espíritu Santo, ¿sí?, que actúa en virtud de ¿qué? Del sacrificio de la cruz. Porque ese sacrificio de la cruz es el que purifica las obras muertas en nuestra conciencia. Y vamos a seguir, porque nos vamos a ir metiendo en un terreno bien complicadito ahora, ¿sí? Porque muchas personas que estén escuchando esto o lo vayan a escuchar después se van a sentir identificadas acá. Porque fíjense cómo sigue esta exégesis, ¿no? Dice, esto está tal cual, la encíclica, lo pueden ir, lo buscan, lo leen, está ahí clarísima, ¿sí? Dice, sabemos, escuchen, que un fruto de esa purificación es la remisión de los pecados. Todos sabemos que Cristo vino a redimir al mundo de sus pecados. O sea que un fruto del sacrificio de la cruz es la remisión de los pecados. Y fíjense que acá pone una palabra clarita. Si no lo saben, acá dice sabemos, lo deberíamos saber. Todo católico debería saber, ¿sí?, que el fruto de la purificación, de esta purificación, es la remisión de los pecados. ¿Que se hace con qué? Con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay cosas que tenemos que saber también, ya que aprovecho a meter pequeños bocaditos. La mayoría de los sacramentos son para perdón de los pecados. El bautismo para perdón de los pecados, recibir el don del Espíritu Santo. La Eucaristía para perdón de los pecados. La reconciliación para perdón de los pecados. La unción de los enfermos para perdón de los pecados. El orden sacerdotal, ¿para qué? Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Un mediador entre Dios y los hombres para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, el sacerdote. Entonces esto es muy serio. Entonces dice acá, dice, sabemos que un fruto de esa purificación es la remisión de los pecados. Por tanto, escuchen, el que rechaza el espíritu y la sangre permanece en las obras muertas. ¿Y a qué le llama las obras muertas Santo Tomás? O sea, el pecado. O sea que rechazar la sangre de ese sacrificio y rechazar el Espíritu Santo, ya nos va a ir llevando de a poquito, tiene que ver con el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque vos podés decirte muy católico, muy santito, etcétera, etcétera, pero cuando permaneces en un pecado serio, grave, lo que estás haciendo, estás rechazando el Espíritu Santo y estás rechazando el sacrificio de la cruz, ese sacrificio que Cristo ha hecho para darte la salvación. Pero eso lo dije yo. Después vamos a seguir leyendo para que esto quede claro. Y escuchen,
Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, va a decir, consiste, escuchen, precisamente en el rechazo radical de aceptar esta remisión, de la que el mismo Espíritu es el íntimo dispensador, por eso que es el dador de vida, y que presupone la verdadera, miren, escuchen esta otra palabrita, conversión, obrada por él en la conciencia. Esto lo vamos a aclarar un poquito, porque merece que se aclare bien. ¿Y cuál es? Bueno, pues yo tengo un pecado, y bueno, y tal cosa, y no fui a misa, y si es un pecado de muerte, y no fui, entonces corresponde a este pecado. No corresponde a este pecado. ¿Por qué? Porque acá dice que el hombre que rechaza el Espíritu Santo, primero rechaza aceptar la salvación a través del sacramento de la remisión de los pecados. Y así Dios va haciendo cambios de a poquito, ¿no? Te vas dando cuenta que el otro necesita, pero si vos no dejás que Dios te vaya convirtiendo, es muy complicado también. En mi vida hay dos personas que van adelante mío. A ver. El Señor y vos. Ay, te robé lo que venía próximamente. No. Perdón, sí. Perdón. No, lo que pasa es que todo tiene que ver con todo. Claro. Y ya habíamos visto el primer mandamiento, hoy traíamos el segundo y el tercero, que obviamente... ¿Por cuál voy? Olvídate, y ya te fuiste al quinto. Pero bueno. Perdón. Está bien. Bueno, mira, lo que vos acabas de decir con respecto a la conversión, Jesús lo va a dejar muy claro acá, y lo vamos a leer. Lo leo esto y nos vamos a una canción. Corte. Pero déjame leer esto primero, Sonia. Dice, lo que ya leí recién, que dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste precisamente en el rechazo radical de aceptar esa remisión, ese perdón, de la que el mismo Espíritu es el íntimo dispensador y que presupone la verdadera conversión, obrada por él en la conciencia. O sea, Dios convierte, vos no. Vos tenés que dar tu voluntad, claro. Aceptar tu voluntad para que Dios cambie tu conciencia de pecado. Y mira lo que dice, si Jesús afirma que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada ni en esta vida ni en la futura, escuchen, vamos a ver por qué es. Jesús lo dice. Es porque esta no remisión está unida como causa suya a la no penitencia. Y vamos a ver qué significa esto. Significa, es decir, dice Juan Pablo II, al rechazo radical del convertirse. Aquel que no quiere aceptar la conversión, ¿sí?, incurre en este pecado. Y después lo va a detallar un poquitito. Así que vamos ahora a un temita musical y después ya nos metemos para ir terminando este tema. Continuamos compartiendo con ustedes este último tramito que nos queda y seguramente nos llegamos. Llegamos. Sí, llegamos porque siempre... llegamos porque llegamos. Porque no sé qué. Porque nos regalaron 10 minutos, porque si no, no llegabas. Dale. Bueno, para entender todo esto, que creo que yo no he tenido que agregar demasiado acá para que esto se entienda, porque esta encíclica es muy, muy clara, Vamos a retomar un poquito, porque ahora lo va a trasladar un poquito no a definir cuáles son los pecados, pero vamos a terminar de entender un poquito qué significa este pecado, ¿no? Entonces, vamos a partir de lo que leímos ya, y lo voy a volver a leer, que la purificación, la remisión de los pecados es un fruto del sacrificio de la cruz. Es un fruto de eso, no viene de otro lado. Viene, ¿por qué? Porque viene por la sangre de Cristo. Entonces dice en la encíclica, sabemos que un fruto de esta purificación es la remisión de los pecados. Por tanto, el que rechaza el espíritu y la sangre permanece en las obras muertas, o sea, en el pecado. O sea, todo aquel que permanece en un pecado en forma permanente, y no acepta la remisión de los pecados, significa que rechaza
al Espíritu y la sangre. Muchos dirán que lo puedes creer, no lo puedes creer. Pregúntame si me importa. No me importa nada, porque la carta es clarísima. Aquel que permanece en la obra muerta, en el pecado, ¿sí?, rechaza, dice esto, y esto es palabra de Dios, rechaza al Espíritu y a la sangre, ¿sí?, porque por la sangre es la que se realiza la remisión de los pecados. Acción que tiene ¿quién? El Espíritu Santo. Mire cómo va a seguir. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste precisamente en el rechazo radical de aceptar esa remisión, de la que el mismo Espíritu es el íntimo dispensador. O sea, ¿qué es el Espíritu Santo? El dispensador de los frutos de la redención por la sangre y el cuerpo de Cristo, y que presume la verdadera conversión obrada por él en la conciencia. O sea, ¿quién es el que realiza la conversión en la conciencia del hombre? ¿Quién es? El Espíritu Santo, que es la misión que tiene, fuente y dador de vida. Mire cómo sigue esto. Si Jesús afirma, voy despacito porque es muy poco lo que queda, pero es muy, muy consistente. Si Jesús afirma que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada, ni en esta vida, ni en la futura, lo leímos recién, es porque esta no remisión está unida como causa suya a la no penitencia, es decir, al rechazo radical del convertirse. Y hoy mucha gente en la iglesia tiene este rechazo a no convertirse, idealizando que lo que hace es justo por tal o cual cosa, pero justo a los ojos de ellos, no a los ojos de Dios. Por tanto, está rechazando en forma absoluta la remisión de sus pecados y permanece en las obras muertas. Miren cómo sigue. Lo que significa el rechazo de acudir a las fuentes. Acudir. Miren lo que dice acudir. Acudir significa ir a. Ir a. Tenés que ir vos a. Acudir a las fuentes de la redención. Y ahora podemos ver una cita bíblica donde dice muy clara cuál es la fuente de la redención. Las cuales, sin embargo, quedan siempre abiertas en la economía de la salvación en la que se realiza la misión del Espíritu Santo. O sea que esa fuente de remisión de los pecados, ¿sí?, cuando hoy podés estar en ese pecado, mañana podés acudir a la remisión de ese pecado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Paráclito, dice el Espíritu Santo, el defensor, el abogado, tiene el poder infinito de sacar de esa fuente, porque es Dios. Y va a poner algo hermoso que dice Jesús, que dice, recibirás de lo mío. Recibirás de lo mío. La fuente de la salvación. Esa agua viva que expresa el amor de Dios, que es inagotable, a la que tenemos que acudir. De este modo, el Espíritu completa en las almas la obra de la redención realizada por Cristo. O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo? Toma esos frutos de la redención y los distribuye. Por eso que es fuente y dador de vida. O sea, ¿qué es lo que hace? Distribuye los frutos. ¿Y cuáles son los frutos de esa redención? Justamente la remisión de los pecados. Porque con el pecado original estábamos todos condenados a muerte, como dice Romanos 5:12. Así como por uno, todos estamos muertos, por otro, Cristo, a través de la redención y los frutos de esa redención, distribuidos por el Espíritu Santo para que nosotros acudamos a la remisión del pecado, somos salvos. Y ahora vamos a esta parte que para mí es bárbara, porque aclara un montón de cosas, para muchos será durísima, pero ojalá si hay alguien escuchando y en esta situación, hoy sepa que la iglesia a través del Espíritu Santo te está esperando ¿para qué? Para que te conviertas, y cuando te conviertas, ¿no es cierto?, puedas entrar en la realidad de poder ponerte a buena con el Señor, y poder recibir los frutos de la redención que por ahí equivocadamente te crees que lo estás recibiendo y no lo estás recibiendo. ¿Por qué? Porque no aceptás, estás rechazando la conversión. ¿Por qué? Porque no aceptás que ese pecado en el que estás viviendo en forma permanente es pecado. No lo aceptás.
Entonces, si no lo aceptás, no aceptás ni el Espíritu Santo, ni aceptás la sangre preciosa con la que Cristo en la cruz redimió a todo el mundo. No lo estás aceptando. Y miren cómo lo dice. Dice, ahora bien, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado cometido por el hombre que reivindica, escuchen, por el hombre que reivindica un pretendido derecho de perseverar en el mal. Fíjense, esto es terrible, y es lo que está pasando hoy. Hoy hay un ataque contra el sexto mandamiento, que ya lo vamos a ver, con todo lo que es sexual, todo permitido. ¿Me entendés? Pero fíjate vos lo que dice esta encíclica. Y en otro lado es más categórico, pero acá está hablando específicamente de ese pecado. Entonces va a decir, ahora bien, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que no se perdona, es el pecado cometido por el hombre, que reivindica para él un pretendido derecho de perseverar en el mal. Yo estoy en concubinato, pero mira vos, pero es un pecado de muerte. Pero, no, por tanto el amor que yo tengo y tanto el amor de Dios. No, vos lo que estás haciendo es no estás aceptando la ley eterna de Dios, la ley natural que tenés inscripta en tu corazón desde siempre, y como lo dice acá, estás perseverando en el mal, estás reivindicando algo que para vos es bueno, pero que no es bueno. Lo dice acá, reivindica un pretendido, vos pretendés que la iglesia se modernice y que cambie esto, pretendés que... No, porque hay una cosa que es real, la ley natural de Dios está fuera de tiempo, por lo tanto es actual, hoy y siempre. No podemos cambiar nada, no podemos pretender absolutamente nada de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué dice? Reivindica un pretendido derecho de perseverar en el mal, en cualquier pecado, cualquiera que sea de índole grave. ¿Sí? Hoy lo que más se ve, bueno, es esto, ¿no? Del adulterio, de parejas que comulgan cuando están en adulterio, no hay ningún problema. Vos podés pretender lo que vos quieras, ¿sí? Pero eso es un pecado serio, porque no querés ir a la remisión de tu pecado, no querés recibir el Espíritu Santo, no querés recibir el fruto de la sangre de la redención de Dios. No lo digo yo, lo dice San Juan Pablo II, y bueno, y en otros tantos lugares, ¿no? Y mira lo que dice, en cualquier pecado, y fíjense cómo lo termina, tremendo, dice, y rechaza así la redención. Cuando vos tenés un pecado de muerte en forma permanente y no querés convertirte, estás rechazando la redención. ¿Pero qué está diciendo este tipo? Este tipo, San Juan Pablo II, supongo que estarán pensando, por más que yo lo traiga en la locución acá en la radio. Miren cómo termina esto. El hombre, encerrado en el pecado, porque está encerrado, haciendo imposible por su parte la conversión. ¿Por qué la hace imposible? Porque no va a la remisión, no acude al Espíritu Santo, que le va a convertir la conciencia y se va a dar cuenta que ese pecado que tiene es un pecado de muerte, sabiéndolo. Y por consiguiente, también la remisión de sus pecados. Y escuchen, que considera no esencial o sin importancia para su vida. Miren lo que dice, que esa persona que rechaza la conversión, que rechaza la remisión de los pecados, considera que ese pecado que tiene no es esencial y no tiene importancia para su vida. Será para su vida terrena, para la otra sí tiene muchísima importancia. Y miren cómo lo termina esto, porque esto es terrible, lo fui despacito porque es como que cada frase lo va potenciando, y yo digo, bueno, esto es muy bueno, porque si lo tomamos el tiempo necesario para que la gente vaya escuchando, vas viendo a dónde terminás vos cuando estás en un pecado de muerte. Y yo tengo esa experiencia, y vos también, porque nosotros hemos pasado por este pecado. Y qué lindo cuando Dios te limpia esa conciencia, ¿no? Y te hace ver las cosas como realmente son. Y miren cómo va a terminar esto. Dice, esta es una condición de ruina espiritual. Miren la palabra que utiliza. Ruina. ¿Qué es una ruina? Imagínense una ruina, una casa destrozada. ¿Se acuerdan allá en Mateo 7, 24? Construye sobre roca.
Entonces cuando venga este pecado, esta concupiscencia, va a estar firme para soportar. Y la casa va a quedar firme. Ahora, como está hecha sobre arena, viene la ruina. Viene esta concupiscencia, viene la otra, se le pasa aquello y lo otro, agarras todos los pecados y la ruina de ese hombre será grande. Y acá habla de esta ruina espiritual por no acceder a ¿qué? A la redención, no creer que la sangre de Cristo redime. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, fuente y dador de vida. Y mire cómo dice, esta es una condición de ruina espiritual, dado que la blasfemia contra el Espíritu Santo, escuchen, no permite al hombre salir de su autoprisión. Es un esclavo, no es libre. No es libre. Y nosotros con el bautismo fuimos llamados ¿a qué? A ser hijos de Dios. Ser hijos adoptivos, la libertad de los hijos de Dios. Pero esa persona que no acepta la redención, que no acepta el perdón de los pecados, que no se quiere convertir, dice que este pecado no le permite al hombre salir de su autoprisión. Nadie se la impuso, él solo se la impuso. Y abrirse a las fuentes divinas de la purificación de las conciencias y remisión de los pecados. Por eso que vos ves en la iglesia, porque una cosa, hay pecados y pecados. Está el pecado, todos los pecados son personales. Pero como ya lo vimos antes, hay pecados que son sociales, que son pecados que generan escándalos, que son pecados de muerte, son pecados graves y que están en la iglesia a la vuelta de un banco. ¿Me entendés? Y eso es muy serio, porque son pecados, ¿sí?, que son específicos, porque escandalizan. Y todo lo que escandaliza a veces genera que otras personas copien. Pero hay mucha gente que yo veo en la iglesia que está con pecados de este tipo y andan muy, muy tranquilos sin ningún tipo de problema. Por eso que Dios acá está llamando ¿a qué? Está llamando a decir, hey, yo subí a la cruz, yo, la persona que decís amar, subí a la cruz, di hasta la última gota de sangre. Por vos te amo, profundamente te amo. ¿Qué estás haciendo con el amor que tengo? Aparte, qué lindo es poder entenderlo, ¿no? Porque, ¿sí? Por ejemplo, esto que comentabas recién, que nosotros también habíamos estado en este pecado durante tantos años, ¿no? Que es el concubinato. Ver que yo no conocía a Dios y tampoco estaba en la iglesia, entonces como que yo me quería convencer, ¿no? No, pero ¿cuál es el problema? Si nosotros nos amamos, ¿cuál es el problema? Si Dios es tan bueno, yo conozco un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿cuál es el problema, no? Y ver que cuando el Señor nos regaló esta gracia, ¿no? Yo recuerdo esa primer catequesis, ¿no? Cuando el sacerdote entró con el cirio prendido y dijo, esta es la luz de Cristo, y yo vi en esa habitación, ¿no? Que estaba toda oscura, porque justamente era porque daban una catequesis, y yo no entendía por qué la oscuridad del lugar. Y cuando el sacerdote entra con ese cirio prendido y dijo, esta es la luz de Cristo, yo me di cuenta que esa era mi vida, ¿no? Que mi pecado era así de oscuro, así de denso, y que yo necesitaba ese Dios que ilumine la vida, que ilumine la historia, y que también me permita entrar a vivir en gracia con Él, ¿no? Porque si no, la vida no tiene sentido, porque es como vos decías recién, ¿no? Nos quedamos en ese pecado constantemente y nos queremos convencer de algo. Autoprisión, dice Coso. Claro, es una autoprisión. Autoprisión. No le abrí las fuentes divinas al Espíritu Santo por la salvación. Es terrible. Y por eso que, bueno, no lo vamos a leer porque ya no tenemos casi tiempo, pero lo puedo parafrasear un poquito, que se me vino recién a la mente, ¿no? Esta cita de Pablo a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, véanlo después en adelante, lo pueden leer, donde habla de que Dios le dio al hombre, al sacerdote, el ministerio de la reconciliación. Y él les explica, a los paganos, les explica que ese ministerio de la reconciliación fue confiado a ellos, al sacerdote. Y es como que en ese ministerio de la reconciliación, es como si Dios hablaría con el hombre, como si Dios hablaría con el hombre, no vos con el sacerdote. El sacerdote te lleva que la voz de Dios. Por eso que después va a terminar diciendo San Pablo un mensaje así muy, muy claro, que dice, déjense reconciliar con Dios. Y ese es el mensaje de hoy. Dios tanto te ama, tanto que dio todo, dio su vida,
¿sí? Para que vos salgas de esa autoprisión de pecado que tengas. Y Pablo te está exhortando a decirte, Dios tanto te ama, que te llama ¿a qué? A dejarte reconciliar con Él. Y pasando un poquito más adelante, ahí nomás en el capítulo 2, en el versículo 2, te va a decir, no hagas vana la gracia de Dios. No hagas vana esa sangre que Dios pagó por vos en la cruz. Porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero eso es lo que Él quiere. Después está la conciencia, la voluntad, la razón del hombre. ¿Para qué? Para justamente evitar este tipo de pecado, donde Dios no puede hacer absolutamente nada para salvarte, porque Él te está esperando que vos acudas a Él. ¿Para qué? Para darte la vida, así de sencillo. Así que, en definitiva, todo esto que parece durísimo, no es más ni menos que una muestra, es más, del amor eterno que Dios tiene, que te está diciendo, ojo, no te condenes por eso, yo pagué por vos. Yo pagué por vos. Una gotita de mi sangre hubiera bastado, me hubiera cortado el dedo y hubiera bastado para salvar a la humanidad. Pero no, yo di todas las gotitas de sangre. No quedó una que no haya dado yo por vos que te amo. ¿Y vos qué estás haciendo? Revolcándote en tu pecado. No, te amo. Es el mensaje. Yo te amo. Y esto es increíble, ¿no? Un poco poder entrar en esta realidad de amor de Dios, ¿no? De este amor profundo del Señor con nosotros. Y también ver esto que nosotros estamos llamados como confirmados y como bautizados, anunciar el amor del Señor, ¿no? También siendo misericordiosos con estos hermanos que puedan solicitar nuestra ayuda muchas veces, nuestro consejo, dar consejo a quien te lo pida, dice el Señor, ¿no? Obra de misericordia. Una obra de misericordia enorme, poder acompañar también a esos hermanos y ver que estamos todos llamados a esto. Nosotros somos ese vivo reflejo, ese vivo testimonio de que el Señor nos ha amado profundamente y nos ha sacado de un pecado de muerte. Yo cuando lo entendí lloraba y daba gracias al Señor porque no me encontró la muerte en ese pecado. Claro. Porque no me encontró la muerte en ese pecado, ¿no? Entonces decía, gracias, Padre, por amarme tantísimo, gracias por haberme dejado la iglesia, por haberme dejado sacramentos donde yo puedo encontrarme con el Señor, ¿no? Entonces, nosotros para cerrar un poco este programa, decirles esto, ¿no? Siempre darles ánimo, darles esa fuerza, ¿no? Que el Señor nos manda también animar al otro, ¿no? A levantar al que está caído, como decía el Papa, ¿no? Cuando miremos a alguien de arriba abajo, que sea para ayudarlo a levantarse, porque nosotros no somos jueces, porque nosotros no somos dioses, y siempre poder ayudar a los hermanos a levantarse y a caminar juntos, ¿no? Este camino que el Señor nos ha marcado y que nos regala para llegar a una salvación del alma, ¿no? Que es lo más importante, porque así todo sea. Pasa, pero que lo que no pasa es el amor de Dios con nosotros, ¿no? No. Así que bueno, nos encontraremos si Dios quiere la próxima semana. Hasta aquí los acompañamos. Esperamos que todo esto que hemos hablado haya movido tu corazón tanto como el nuestro. Nosotros somos Carlos y Valeria Grenada. Podés seguirnos en las redes sociales, buscarnos como Apologética San José. Ayúdanos, compartí, suscríbete, que también es una forma de evangelizar. Nosotros hasta aquí te acompañamos. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau.